Hola, mi nombre es Jorge Lindón, soy parte del área de emprendedurismo e innovación de la Universidad Católica de Salta y en este primero de 4 bloques te quiero hablar sobre la importancia de poder encontrar un problema para crear emprendimientos y negocios de éxito. Es importante encontrar un problema porque usualmente uno cuando va a emprender o crear un proyecto no empieza hasta tener una gran idea. Es ese famoso momento ajá que todos estamos esperando que venga. En realidad, lo que nosotros queremos proponer es un poco a la inversa. En vez de esperar esa inspiración, el momento ajá, decir, oh, se me ocurrió esto, lo tengo que hacer, no. Empezar a ver hacia alrededor qué problemas podemos llegar a resolver en nuestra comunidad y que eso nos permita plantear diferentes soluciones para resolverlo. Es importante tener muy bien definido un problema porque en definitiva pensemos un árbol. La raíz del árbol, que es lo que no se ve, mientras más sólida sea, mientras más grande sea, seguramente mucho más frondoso va a ser frondosa la copa del árbol, el tronco el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? El problema es como la raíz del árbol. Mientras más identificado lo podamos tener, mucho más fácil va a ser poder recorrer el camino avasallante emprendedor y superar todos los obstáculos que vayamos teniendo. Entonces, como punto principal y remarcar la importancia de emprender para resolver problemas, es fundamental poder encontrar uno y como dice la frase que siempre repetimos, de enamorarse de ese problema, no tanto de la solución, porque seguramente la solución vaya y deba cambiar y deba adaptarse en la medida en que vamos validando nuestro proyecto. Entonces la pregunta ahora seguramente sea, ¿y dónde están los problemas? Bueno, quizás un poco siendo gracioso es dónde no están los problemas, pero basta con mirar a nuestro alrededor, basta con de cierta forma preocuparnos por todo lo que está pasando y lo que nos rodea y ser conscientes de eso y tener ganas de aportar. Por ejemplo, hay un emprendedor jujeño que creó una empresa hoy llamada Uson, que él cuando iba a clases tenía un compañero que no podía escuchar bien al profesor. Entonces, siendo 200, 300 personas en el aula, tenía que llegar muy temprano para sentarse adelante y poder escuchar la clase. Los días que no llegaba temprano o algo pasaba, se sentaba al fondo y se perdía la clase porque no tenía la capacidad de llegar a escuchar lo que se decía al frente. Esta persona, teniendo a este compañero con esta discapacidad auditiva, creó un sistema que le permitía utilizar el teléfono, su celular, sus auriculares para poder escuchar en cualquier parte del salón donde se encontrara. Cuando resolvió eso, se dio cuenta que no solamente su compañero de la facultad tenía ese problema, sino muchísimas personas alrededor de todo el planeta, pero sobre todo de toda la cordillera, por una cuestión de altura que hay problemas de audición en las personas en la puna. Quiso resolver algo puntual que le pasaba en su facultad, en esa clase, y sin darse cuenta resolvió un problema que afectaba a miles de personas. ¿Dónde están los problemas? Están en todos lados. Solamente tenemos que empezar a ver un poquito, ser un poco más empáticos y tratar de encontrar uno que nos mueva tanto y nos apasione tanto que queramos hacer algo para cambiarlo. Hay una herramienta muy útil para poder definir en el momento que encontramos un problema, entender fuertemente cuál es la causa del mismo. Por ejemplo, hay una historia que quizás no sea estrictamente como la voy a contar, pero para entender el concepto es, hay un pato que cruzaba constantemente el puente hacia el otro lado y en el otro lado había un león que se lo comía o quería comérselo. Entonces fue el primer pato, cruzó el puente, el león se lo comió, fue otro pato, cruzó el puente, el león se lo comió. El dueño de la finca lo que hacía era, no quiero que el león me siga matando los patos, voy a cortar el puente. Cortó el puente y al día siguiente los patos que todavía quedaban no tenían ese mecanismo para pasar. Como todo pato iban nadando o se daban su maña para llegar al otro lado y el león todavía se lo seguía comiendo. ¿Qué es lo que queremos transmitir acá? Es la solución usualmente
a primeras no suele ser lo que creemos que puede llegar a ser. Tomamos una acción y no era la adecuada. Lo que yo le quiero presentar a continuación es la herramienta de los 5 porqués, que nos va a permitir cuestionarnos fuertemente por qué existe tal problema, por qué el pato quiere cruzar hacia el otro lado a sabiendas de que hay un tigre, un león. Pregúntate 5 veces por qué cuando encuentres un problema. ¿Por qué en mi barrio no hay luz? ¿Por qué la gente no tiene para comer? Quizás sean cosas muy amplias. Si las empezás a hacer un poquito más simple, la herramienta te va a funcionar. Y eso te va a permitir a vos entender la causa real de tal problema. Pregúntate 5 veces por qué y eventualmente puedas tener una solución mucho más precisa para ese problema. Ahora, habiendo identificado un problema, lo que sigue a continuación, de cierta forma, es cuestionar por qué surge ese problema. Identificar un problema real y poder indagar fuertemente en él, preguntándonos 5 veces por qué ocurre tal problema. ¿Por qué en mi barrio no hay luz? ¿O por qué todo mi vecindario tiramos mucho la basura? ¿Por qué hay tanta contaminación barrial en la zona en la cual yo me encuentro? Y por qué todos los vecinos tiramos la basura y nadie la pasa a levantar. ¿Por qué nadie la pasa a levantar? Y porque no le pagan bien a los empleados. ¿Y por qué no les pagan bien a los empleados? Y porque no hay un sistema que pueda corroborar que todos paguen y cobren en tiempo y forma. ¿Y por qué no hay un sistema que? Entonces, al problema de la basura, yo lo voy a resolver creando un mejor sistema para que los empleados puedan trabajar mejor. Y no así eventualmente poniendo mayor cantidad de cestos de basura, que puede que los haya y estén vacíos. Entonces, indagar fuertemente sobre por qué ocurre un problema nos va a dar o nos va a acercar mucho más a la solución que realmente necesitamos para poder resolverlo. En definitiva, y para ir cerrando con este tema que es tan importante, poder encontrar un problema que resolver para recién a partir de eso empezar a crear distintas soluciones que nosotros consideremos óptimas con la herramienta de los 5 porqués y recién ahí empezar a desarrollar nuestro proyecto. Y el proyecto que resuelva problemas será aquel que constantemente en la carrera o en el camino emprendedor nos siga llenando de motivación en aquellos momentos donde sea muy difícil salir a buscar un cliente, salir a buscar un proveedor, lidiar con el equipo. Es extremadamente complicado hacerlo, es extremadamente y doblemente beneficioso cuando uno lo hace persiguiendo la resolución de un problema, que en definitiva es el propósito por el cual todos emprendemos. Muchas gracias y te veo en los próximos talleres.